Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Yo soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los antiguos y nuevos suscriptores por igual son muy bienvenidos. Hay canales alternativos para este canal de YouTube. También puedes encontrar canales alternativos donde ciertas profecías que solían estar aquí en 2020, 2021 y 2022 ahora están siendo alojadas. Esas son profecías que se refieren básicamente a lo que sucedió en 2020, el inicio del gran reinicio, en la introducción de medidas de emergencia globales a gran escala y la verdad acerca de el COVID y su introducción en nuestras sociedades. Esas cosas ya no se alojan aquí. El Señor protegió esas cosas aquí por la mayor parte de 2 años y luego cuando comenzaron a volverse altamente controversiales entre, yo diría simplemente el dueño de esta plataforma. Y ciertas cosas están siendo hechas a los videos. Dios dijo que simplemente los quitara porque no tiene sentido poner en peligro la cantidad general de trabajo arduo en este canal. Pero hay al menos, yo diría en total tal vez 30 videos relacionados con eso. Y por eso valen la pena ser vistos. Hay una lista de reproducción en Brighteon seguro, que se llama la lista de reproducción médica. Y hay una lista de reproducción en BitChute también. Y los videos están dispersos aquí y allá en Rumble. Sin embargo, Rumble no tiene la capacidad de listas de reproducción, así que desafortunadamente no puedo ofrecer eso. También hay un canal en idioma español que está recibiendo excelente ayuda para traducir estas profecías al español. Y ese canal está aquí en YouTube. Se llama La Voz del Señor y puedes encontrarlo en la caja de descripción junto con los enlaces de los otros 3 que acabo de mencionar. Así que si eres un nuevo suscriptor y quieres tener acceso a algunas de las cosas que comparto en mi página de comunidad, la página de comunidad es donde a veces desgloso con más detalle estas palabras proféticas, porque es escribir, y escribir me resulta fácil, natural. O a veces comparto cosas de mi vida personal que el Señor está revelando, simplemente cosas de mis propios estudios bíblicos personales, preguntas del día y cosas así. Comparto eso en la página de comunidad, pero solo si estás suscrito al canal. En realidad puedes ver que aparezca el botón de comunidad. Y hoy estoy haciendo esta profecía de junio del 2020. Quiero decir, del 21 de junio del 2019 sobre inundaciones. Y la razón por la cual estoy haciendo esta profecía es porque varias personas me alertaron sobre el hecho de que palabras específicas sobre desastres de agua e inundaciones que traje de parte del Señor contra la nación de Australia y contra la nación de Nueva Zelanda se están cumpliendo. Yo no sabía nada acerca de estas cosas en absoluto. Así como no sabía acerca del trágico, horrible, devastador terremoto que tuvo lugar en Turquía. Yo no sabía de estas cosas. Así que el terremoto en particular es extremadamente devastador porque cuando me enteré de ello fue un número de muertes tan alto de 4.000 personas. Y recuerdo haber hecho una pausa y decir, Señor, mira cuánta gente ha entrado en los tiempos finales sin siquiera un suspiro, sin siquiera poder despertar y orar una oración. Y muchas personas en el cristianismo siempre piensan que habrá tiempo para orar una oración. Así que no vivimos nuestra mejor vida hacia Dios. No le damos todo de nosotros, no le damos nuestro mejor tiempo, no le damos nuestra mejor atención. Nuestras vidas ahora están tan ocupadas. Nuestras vidas son tan complicadas ahora. Nuestras vidas también están bajo ataque y siendo azotadas de una manera y de otra manera por la economía, por los poderes que existen, por la política fiscal, por la escasez, por el estrés, por la falta de sueño, por el miedo, la duda, la enfermedad, por el rechazo de las familias. Hay tantas cosas que entran en nuestras vidas. Pero en vez de integrar a Dios en el centro del ser, ponemos a Dios como uno de los compartimentos con los que estamos lidiando. Estamos lidiando con nuestro matrimonio, estamos lidiando con los niños, estamos lidiando con la situación financiera, estamos lidiando con el hecho de que hay 20 personas buscando un ascenso y queremos obtener el ascenso. Y así Dios tiene su caja. En vez de llegar nosotros a un entendimiento de que si Dios no es la caja y todo lo que está dentro de ella, entonces tarde o temprano nuestras vidas se convierten en una falsedad que seguimos insistiendo que es una verdad. Nuestras vidas se convierten en una falsedad que seguimos tratando de convencernos a nosotros mismos que es lo real. Actuamos como si tuviéramos estas relaciones fuertes y poderosas con Dios, pero estoy aquí para decirte que siempre hay espacio para mejorar. Es el árbol que quiere ser quemado. Al final de los días, el que se dirá a sí mismo estoy bien. Creo que he crecido lo suficiente. Y así poder caminar con Dios y centralizar a Dios en nuestras vidas es el mayor honor y privilegio.
Y si eres cristiano y estás viviendo algo menos que tu mejor vida, no estoy diciendo que tenga que ser una vida vibrante y exitosa. Tu mejor vida con el cristianismo es donde estás haciendo lo mejor que puedes para hacerle saber a este hombre allá arriba que él es tu primera prioridad, y él caminará contigo. Incluso si ahora estás en un valle, puede que no tengas la oportunidad de decir adiós. Puede que no tengas la oportunidad de arrepentirte. Puede que no tengas la oportunidad de retractarte de palabras que dijiste sin querer decirlas. Puede que no tengas la oportunidad porque Turquía es un ejemplo del hecho de que los tiempos finales son reales, que vienen repentinamente sobre toda carne, y que a veces es a las 2 o 3 de la madrugada. Estás en sueño, REM, y simplemente no tienes la oportunidad de decir, Dios, lo siento, por favor perdóname. ¿Escuchas cuán larga es la oración para arrepentirse? Hay tiempo en un abrir y cerrar de ojos cuando 10 o 12 pisos colapsan sobre ti para hacer todo eso. Asegúrate siempre de estar bien con Dios antes de cerrar tus ojos por la noche. No lleves tu pecado contigo como una cola. Déjalo en el altar. Incluso si tienes que despertarte a la mañana siguiente y luchar con ello, déjalo mientras aún tengas aliento, porque el aliento no le es prometido a nadie. Y así los suscriptores me avisaron que Australia y Nueva Zelanda están siendo inundadas tal como el Señor dijo. Y solo para aclarar, ya veo que estos desastres están siendo escritos en el todopoderoso nuevo Dios de nuestros tiempos, clima. Así que no hay muchas casillas donde poner la verdad. Tienes que entender que la gente del mundo, mientras no doblen su rodilla ante Jesucristo y se sometan hasta el día, por supuesto, en que la Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Pero hay mucho tiempo antes de que esos deseos ocurran. Y así siempre que cosas que deberíamos estar viendo a través del lente de la profecía bíblica suceden, el mundo siempre las presentará según uno de sus géneros, uno de sus temas. Y así cuando la tierra comience a volverse loca como la Biblia dice que ocurrirá, las aves serán quitadas, los animales serán quitados. Estas cosas están en los libros proféticos, que veremos lo que parece una especie de sacrificio misterioso de animales, enormes bancos de peces varados en la playa. Criaturas de las profundidades saliendo como ballenas y otras cosas, simplemente quedando atascadas por toneladas, tiburones varados aquí y allá, aves simplemente cayendo del cielo por cientos. Entonces dicen que es el clima o que el sol estaba demasiado caliente o la luna demasiado fría. Pero Dios tiene un punto de vista completamente diferente de estas cosas vistas a través de un lente bíblico. La tierra está en esclavitud al pecado. Y a medida que aumenta el pecado, la tierra también está pagando un precio que nosotros jamás conectaríamos con nuestra pecaminosidad. La tierra básicamente se está despojando a sí misma. Ella se está despojando a sí misma hasta los huesos porque ya sabe, aunque la tierra no pueda leer, ya sabe que el apóstol Pedro dice que está reservada para el fuego y que antes de que sea consumida por el fuego en los tiempos finales, la última etapa de la ira de Dios. Bueno, muchas cosas van a ser quitadas y una de esas cosas que va a estar sucediendo es inundaciones. El título de esta profecía es Inundaciones catastróficas. Es el 21 de junio de 2019, eso hace que esta profecía sea muy antigua. Tiene varios años de antigüedad. Y aunque tiene varios años de antigüedad y voy a hablar sobre Australia y Nueva Zelanda al final, esta profecía en realidad está hablando de un tiempo en el que no el clima, sino el juicio de Dios va a hacer que el clima esté completamente roto. El clima va a ser completamente poco confiable, va a estar soleado en lugares donde nunca fue soleado antes. Va a llover en áreas secas que usualmente reciben de 1 a 10 pulgadas al año y eso es todo lo que reciben y ahora van a recibir más de 300 pulgadas. Va a haber inundaciones extremas en todo el mundo. Hay una profecía que ya tiene un video. Se llama Las inundaciones vienen. Voy a poner el enlace en la descripción abajo. Y Dios dijo en esa profecía que va a estar castigando lugares como India, Pakistán y muchos países en Europa. India y Pakistán y países como esos. Creo que Uzbekistán y muchos otros países de ese tipo. Dios dice que va a castigar a esas naciones por causa de la idolatría, porque tienen dioses equivocados, por así decirlo, porque no adoran al único Dios verdadero, sino que adoran otras cosas. Tienen una religión diferente, y Dios está diciendo que ese no es el conocimiento de Él. Ese no es el conocimiento de su Hijo. Esa no es vida vivida en su espíritu. Esa es la práctica de la idolatría, y vendrán inundaciones a esos lugares. Para Europa,
Dios dice que es por causa del estilo de vida hedonista, un estilo de vida que no honra a Dios, un estilo de vida que ve a Dios como una curiosidad, un estilo de vida que simplemente ve a Dios como una complicación interesante, como un enigma literario, algo sobre lo que se lee en libros. Él dijo, en lo que tus locos antepasados solían creer. Recuerda que estos lugares, París y Alemania e Inglaterra, en otro tiempo solían estar en llamas, centros de fe una vez, aunque muy en el pasado, pero aún así esas naciones al menos tenían una forma de piedad. Tenían hombres ahí. Creo que Martín Lutero era alemán. No estoy segura, pero creo que sí. Y así, estas personas una vez enarbolaron muy alto las banderas de la fe, pero ahora han perdido su camino. Y Dios dice que su estilo de vida es extremadamente sensorial. Está grandemente enfocado en buena comida, buena bebida, buen vino, buen sexo, buenas experiencias, viajar, ahorrar tu dinero para el retiro, y luego disfrutar tu retiro con tu cónyuge y cosas así, y literalmente no hacen espacio para Dios en absoluto. Europa se enfrió hace mucho tiempo y Dios dice que ahora no solo es el insulto de que no hay fe en estas naciones, muy poca fe, luces parpadeantes de fe, sino también la nueva generación de jóvenes allá están comenzando a decir, ¿qué hay de malo con las religiones de sus ancestros y con las fes de sus ancestros? Y están comenzando a declarar con orgullo que son paganos. Están comenzando a declarar con orgullo que son paganos. Están regresando a sus raíces. Están regresando a los caminos antiguos, los caminos de la gente mística, los caminos de los druidas, los caminos de las hadas, saliendo al bosque y vistiéndose con túnicas blancas y siendo una ninfa del bosque, teniendo estas orgías o cosas así. Todas estas cosas ofenden a Dios. La humanidad está trabajando tan duro para ofender a Dios en estos tiempos y por lo tanto cuando ofendemos a Dios, la tierra va a tomar represalias. Y por eso es que en la profecía llamada vienen las inundaciones. El Señor dijo que muchos lugares comenzarán a inundarse. Cuando se trata de, solo un momento por favor. Cuando se trata de Australia, los lugares que se mencionaron fueron Queensland, Victoria y Auckland. Y Dios dijo que estos lugares van a tener altos números de enfermedad, dolencia y muerte. Y eso es porque fueron muy cómplices en tomar el daño y el daño de los refuerzos, y por eso tendrán números récord de eso. También dijo que este lugar llamado Queensland se hundirá y quedará bajo el agua. Así que dijo que dijo que quedará bajo el agua. Así que o este lugar va a hundirse y quedar bajo el agua, o experimentará inundaciones hasta el punto de estar efectivamente bajo el agua. Y vi el lugar llamado Queensland. En realidad no conozco el lugar, pero parecía un área tipo cuenca. Y se estaba llenando con este tipo de agua de aspecto muy extraño, azul verdosa, por la que en realidad no se puede ver a través. Y ese tipo de agua llenó ese lugar hasta un 70%. Siempre aclaro que las profecías que el Señor me da aquí no son el tipo de cosa que te diré hoy en febrero, y luego regresarás en marzo o en junio y dirás, bueno, ¿qué está pasando con las inundaciones? Vivo en Queensland y no hemos visto nada. Estoy leyendo una profecía del 2019, y quizás todavía estés parado sobre tierra seca en Queensland. Y eso no dice nada respecto al hecho de que Dios dice que el 70% de este lugar y muchas otras áreas en Australia, al menos en Queensland, estarán bajo el agua. Y él dice que castigará a Queensland, Victoria, por el pecado, y serán afectados por el agua. Y me pareció muy extraño cuando el Señor decía eso porque Australia, por ejemplo, no es el tipo de lugar que es conocido por el agua. No es famoso por el agua, al menos en la cultura global no es por eso que lo conocemos. Lo conocemos por ser mayormente un lugar muy caluroso y seco, pero Dios dice que la lluvia abundante básicamente empezará a golpear a Australia, y es un juicio por el pecado. Y dice que como Australia es impía, que Australia se ha vuelto sorprendentemente secular y ha dejado a Dios de lado. Y sin embargo dice que él encendió la vela de la fe y especialmente de la adoración en ese país. Dijo que Australia solía ser una lámpara muy brillante, y el cristianismo ardió fuertemente desde esa nación para cubrir todo el mundo. Y no se puede hablar del cristianismo en los últimos 30-40 años sin mencionar al menos, si no la teología, las canciones de Hillsong que han transformado generaciones de cristianos y los han traído y guardado en la fe en el Señor. Él dice que Australia empezó una revolución de fe y fue legendaria en cómo exaltó el nombre de Jesús y las naciones acudían en masa a sus templos para adorar al Dios verdadero. Pero ahora Australia está fría, caída, tiene una apariencia de piedad, pero niega completamente el poder justo de ella. Han caído y se han vuelto réprobos.
En otra profecía, el Señor de hecho dijo que Australia se ha convertido en una nación de cabras, de cerviz dura, y que busca al hombre en vez de buscarlo a él. Pero él dijo que después de que castigue a Australia, después de que haya castigado sinceramente a este país, y supongo que quebrado su cerviz dura, dijo que restaurará a esta nación de nuevo al estatus de oveja. Con Nueva Zelanda vi que Dios dijo, vi un tsunami venir, así que en Nueva Zelanda definitivamente será un tsunami el que venga. El Señor dice que el agua completamente se levantará sobre este país y lo destruirá, porque hasta hoy Nueva Zelanda todavía lo ofende adorando, respetando y venerando a los dioses, así es como él los llamó, y comencé a ver imágenes de este tipo de cara tiene líneas, 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 líneas y narinas muy abiertas. Y algunos de ellos tienen la lengua sacada, y algunos de ellos tienen esta expresión muy feroz y enojada, y algunos de ellos tienen collares de plumas alrededor del cuello y grandes anillos en los lóbulos de las orejas y en la nariz. Y Dios dice que todavía están adorando a estos dioses. Todavía están llamando a estos dioses sus antepasados. Todavía están realizando rituales en los que les piden que les den sabiduría y guía. Dios dice como si Él no existiera, como si Él no estuviera allí. Y cuando primero di esta profecía hace un año, creo que fue, unas pocas personas de Nueva Zelanda vinieron y dijeron que es una tragedia, porque aunque el cristianismo está allí, la gente, creo que son los maoríes, pero no estoy segura, pero todavía se aseguran como un hecho de preservar los rituales que respetan y siguen a estos dioses. Y aún así, Dios dice que en Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 5, dice, Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor dijo que el cristianismo está justo allí entre ustedes. Está disponible para ustedes, pero todavía están usando plumas y bailando. Todavía están llamando a los dioses para que les favorezcan cuando salen a cazar. Por lo tanto, yo los destruiré a causa de sus dioses. Y así compartí que el Señor estaba diciendo, ellos adoran la tierra, el mar y el cielo, celestiales. Invoquen a dioses que no soy yo. Recuerdan cumplir todos los requisitos de sus dioses, pero no pueden recordarme a mí. Maldito el hombre que pone su fe en la criatura en lugar del Creador. Lo echaré de mi presencia, porque es profano, impío e injusto. Y estas son las cosas que el Señor estaba diciendo sobre Australia. Caída en el secularismo se ha vuelto fría. La luz del Evangelio se ha atenuado. La lámpara que antes ardía brillantemente en el país ahora está básicamente echada a un lado, ya que las personas están mucho más enfocadas en lo que les dicen las juntas médicas y en lo que está pasando en la política. Y básicamente el enfoque en Jesús ha desaparecido por completo de la imagen. Y ahora Australia es muy centrada en el hombre. En cuanto a Nueva Zelanda, el Señor ha dicho que un día el mar se elevará. Un momento, por favor. El Señor ha dicho que un día habrá un tsunami masivo en Nueva Zelanda como castigo por la adoración ancestral y ritual. Entonces, ¿cuál es la sanidad para estos males? ¿Cuál es la respuesta a estas cosas? La respuesta obvia es el arrepentimiento. La respuesta obvia es que tiene que haber algún tipo de despertar nacional. Ni siquiera importa qué país esté viendo esta profecía ahora mismo. Tiene que haber, en algún momento el hombre tiene que detenerse, la gente tiene que detenerse, nosotros tenemos que dejar de evadir la responsabilidad por las vidas que vivimos, incluso nosotros como iglesia. La iglesia se ha vuelto en gran parte irrelevante. La iglesia se ha convertido en un grupo cerrado que se reúne y se consuela a sí misma y se dice, oh, mira cómo nuestra llama brilla intensamente, y mira cómo estamos experimentando renovación y refrigerio, y mira cuán frescos estamos. Y la realidad es un enorme fruto podrido con el cual Dios no está contento. No es un movimiento poderoso evangelístico que cambia vidas. La gente oye acerca del cristianismo y dice, sí, está bien, pero ¿has probado yoga? ¿Y has probado quema de cristales de cábala en la hora de la medianoche? A la gente no le interesa. Simplemente somos una opción entre muchas, y siempre queremos convencernos de que no, somos un perfume penetrante. Pero te aseguro que estas profecías del Señor nos dicen que definitivamente somos un tipo diferente de olor y no es un perfume en sus narices. Así que la profecía que ahora voy a observar es la que se llama inundaciones catastróficas. Dejaré todos estos enlaces en la descripción y básicamente solo para repasarla rápidamente. Dios dice que el agua va a estar vertiéndose en las ciudades mientras Él lava las iniquidades de la nación. Porque las naciones están contaminadas, las naciones derraman sangre, las naciones están sucias y cometen toda clase de injusticias. Voy a limpiar la tierra de todas sus cargas. Por favor, escuchen esta parte. La aliviaré de sus habitantes.
Cuando Dios dice que va a aliviar la tierra de sus habitantes, está hablando tanto de los animales que mencioné al principio. El mar será aliviado de sus peces, sus langostas, sus cangrejos, sus camarones y sus animales masivos de aguas profundas, algunos de los cuales nunca hemos visto antes. Pero la tierra tiene otros habitantes. Ella tiene mamíferos aquí en la superficie. Ella tiene aves que vuelan a través del firmamento y nos tiene a nosotros que vivimos aquí. Y Dios dice que va a empezar a quitar a los habitantes del mundo. Y lo que vi es que cuando desperté, esta fue una visión que el Señor me dio alrededor de las 8 de la mañana. Y lo que vi delante de mí era una pared muy grande. Vi una pared muy grande, no una pared moderna. Eran esos muros antiguos de adoquines que se pueden encontrar en Jerusalén o el tipo que las ciudades antiguas como los griegos y los romanos solían construir. Y la pared era gris y un hombre con ropa antigua, ya sabes, donde solían simplemente envolver el paño. Él vino y tenía un marcador negro muy grande y escribió impureza. Y luego escribió falta de santidad. Y luego escribió injusticia y se alejó. Y justo después de eso vino otro hombre con un marcador y escribió la palabra lascivia, que se refiere básicamente a todas las cosas sensuales, todas las cosas sexuales, todas las cosas pervertidas. Básicamente solo significa babear por lo sensorial, lo sensual y lo sexual. Y luego se fue y otro hombre vino y escribió una palabra corta, la palabra más grande de todas, y era simplemente inmundicia. Y estas son las acusaciones que Dios está trayendo contra las ciudades del mundo. Así que Dios no está hablando de pequeñas comunidades rurales. Él no está hablando de lugares a los que tienes que viajar 3 días en carro y luego 4 días más en camello para finalmente penetrar algún lugar de la selva. Él está hablando de las ciudades modernas desarrolladas, los lugares donde la gente es más fría y la mayoría de las veces la gente es más fría porque tienen acceso a todo. Tienen acceso a comida, acceso a agua, tienen electricidad, wifi, todos los servicios pueden llegar a su puerta en un abrir y cerrar de ojos. Básicamente donde la gente tiene tanta elección y tantas opciones que lo natural que empieza a entrar en nosotros es la pereza. Y detrás de la pereza viene el orgullo y la ociosidad, y todas esas cosas son una mezcla que nos hace pensar que somos los dioses de nuestras propias vidas y que deberíamos crear, moldear para nosotros mismos las vidas que queremos. Si queremos ser poliamorosos, si queremos tener 83 parejas en un año, ese es nuestro asunto. Esa es nuestra libertad feminista o masculina y deberíamos hacer eso y nadie debería avergonzarnos porque es nuestro cuerpo, nuestra elección. Es en las ciudades donde estas cosas están sucediendo. Es en las ciudades donde la gente está cometiendo por alguna razón extraña la mayor perversión, el mayor incesto, los actos más horribles con sus mascotas que algunos de nosotros tenemos que ver. Porque es la expresión del Señor, es la ira del Señor y Él tiene que mostrárselo a alguien. Así que alguien tiene que ver que estas mujeres están comprando estos perros grandes, no para compañía. Que Dios ayude a mi alma hoy, pero los están comprando por otras cosas. Está en las ciudades. Hubo un día en que yo estaba caminando en Manhattan. Por casualidad estaba caminando por un tramo donde hay propiedades asombrosas. Y debo admitirlo, las estaba mirando y las estaba admirando. Propiedades asombrosas. Y el Señor simplemente intervino. Y ya he dicho esto antes, él simplemente dijo, no las admires, no tienes absolutamente ni idea de lo que hacen ahí dentro. En esos apartamentos de $1 millón no tienes idea de lo que hacen ahí dentro. Él dijo que algunos de los pecados que cometen en esos costosos rascacielos son peores que lo que la gente está haciendo en los proyectos. Y eso fue suficiente para hacerme volver a la realidad. Y así que vienen inundaciones como acusaciones, castigos, básicamente acusaciones de maldad en las ciudades del mundo. Y mientras el Señor hablaba, vi que una ola masiva de agua estaba siendo liberada en el reino celestial. Era una inundación que venía como un juicio. Pero lo curioso es que a lo largo de esta visión que Dios me mostraba, antes de que una inundación ocurriera en la tierra, vi la inundación liberarse en el cielo desde esas montañas masivas que Dios tiene allá arriba. Así que es muy extraño cómo Dios tiene su topografía. Y vi esas montañas grandes y dentro de ellas depósitos imposibles de agua reposando en los cielos. Y luego cuando la gente pecaba aquí abajo, de repente la montaña simplemente como que brotaba. Y esa enorme ola de agua entonces salía y luego las inundaciones golpeaban lugares. Y las inundaciones que comencé a ver venir no son inundaciones que solo
tal vez una inundación repentina en una ciudad o algo así, y luego se va. Vi que eran estas inundaciones persistentes que venían y giraban y subían y crecían día tras día hasta que algunas tenían la capacidad de llegar al nivel de la cadera y la cintura. Hace mucho tiempo, el Señor me dio una palabra, que Nueva York tendría una inundación. Y pensé, oh Señor, tú quieres decir que es el tsunami del que me has estado hablando por muchos, muchos años. Y él dijo, no, el agua subirá hasta la altura del parquímetro. Así que al día siguiente, cuando yo estaba caminando en la ciudad, simplemente miré alrededor y tengo que decirte que un parquímetro no es algo bajo. No es algo bajo en la visión. Cuando el Señor me estaba hablando sobre la inundación que iba a tener Nueva York, yo vi que el agua se precipitó hacia todas las estaciones de tren. Así que todo eso, todo el sistema del MTA quedará inhabilitado porque todos sabemos que el agua va primero al punto más bajo para asentarse. Así que los trenes fueron completamente incapacitados, pero esa agua no solo subió hasta que estaba a la altura de los parquímetros de Nueva York. Vi que las personas estaban tan desesperadas en algunas zonas que solo los niños mayores podían caminar en esa inundación. Mientras la gente trataba de huir, mientras la gente trataba de salvarse y evacuar, solo los niños mayores podían caminar por sí mismos, todos los niños pequeños. Si a tu niño pequeño le decían que caminara, las cabezas de los niños pequeños, estoy hablando tal vez incluso de un niño promedio de 8 o 7 años que habría sido completamente cubierto por el agua que vi. Y por favor tengan en cuenta que esto no es el tsunami que el Señor dice que vendrá no solo para la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York estará completamente debajo del agua. Y he hablado de eso muchísimas veces. Así que no voy a entrar en ese tema. Pero esto es solo una especie de precursor, solo una especie de advertencia de lo que el poder de Dios puede hacer y lo que el poder de Dios puede traer sobre ciudades que están endurecidas en el pecado. Es posible endurecerse en el pecado. Es posible que tus corazones se vuelvan calcificados y que conscientemente digas, ya no quiero nada de religión, de fe. No me hables de eso. Te voy a cortar. Te voy a rechazar. Voy a borrar tu número. Ya no eres mi madre. Ya no eres mi hermano si me vuelves a mencionar esto. Dios no es enemigo jurado de nadie excepto de aquel que se convierte en su enemigo jurado. Cuando dices que de manera inequívoca esto nunca cambiarás, no quieres nada con Dios. Entonces ya no hay ninguna puerta abierta para ti. Te has vuelto como quien tiene la conciencia cauterizada con hierro caliente. Has escogido al diablo. Has escogido la oscuridad y todo lo que queda para ti. Entonces es convertirte en un hijo sobre quien la ira de Dios reposa hasta el tiempo final. Y entonces el título que se le dio a estas inundaciones que estaban ocurriendo en todo el mundo, básicamente el Señor las estaba llamando inundaciones catastróficas y serán inundaciones mundiales. Así que no pienses que la inundación ocurrirá hoy y todos los países comenzarán a tenerla. Este tipo de profecía es una profecía continua. Leerás que estas personas están teniendo su aflicción aquí. Leerás que aquellas personas están teniendo su aflicción allá. Esto se convertirá en algo constante y es muy fácil ver tal vez lo que pasó en Turquía o ver lo que pasó en algún otro lugar y pensar en esa pobre gente hasta el día que nosotros, tú, yo, alguien más en el país donde estés se conviertan en la pobre gente. Y ahí está la dificultad porque lo que vi que hacían estas inundaciones es que traían devastación. Venían con tanta fuerza y agresión que se llevaban a los hijos de las personas. Cuando este tipo de agua rompe la barrera de tu casa, va a ser que la puerta está resistiendo, resistiendo, y tal vez ustedes ya evacuaron hacia arriba o algo así, pero entonces eventualmente las estructuras de la casa están cansadas, la estructura de la casa no puede resistir, e imagina si es un país donde tal vez no tienen los materiales de construcción más fuertes para usar. Sabes, no todo el mundo es Japón. No todo el mundo construye, ¿sabes?, para terremotos e inundaciones y todo eso. Y así, cuando es así, vi que se llevaron a los hijos de las personas y fue simplemente devastador. Las personas no eran lo suficientemente rápidas para sacar a sus hijos de estas aguas. A veces la gente tenía más de un hijo y solo tienes 2 manos y a veces tomas a los 2 que tienes y entonces el agua es más fuerte que tú. Y solo vi a la gente gritando. Vi a padres realmente moviéndose con fuerza, pero escribí aquí que simplemente no eran lo suficientemente rápidos. Y vi a muchos infantes llevados por esta cosa y fue simplemente terrible de ver. A veces se encontraba a los niños, muy a menudo no vivos y muchos niños nunca se volvieron a ver. Y también había servicios inadecuados.
Así que he hablado de esto. Voy a enlazar esa profecía. No puedo recordar el nombre de esa. Era simplemente Dios hablando acerca de muchas cosas que vendrán, que Florida va a tener. Este tipo exacto de desastre de agua del que estoy hablando, que Texas nuevamente va a tener este tipo de desastre de agua del que estoy hablando, que muchos estados aquí mismo en Estados Unidos. El Señor dijo que en los estados centrales se formarán nuevos grandes lagos. Así que ya tenemos grandes lagos. Pero Él dice que la iniquidad de Estados Unidos es tal que justo en el medio, nuevos grandes lagos se formarán en el lado de San Francisco, en el lado de California allí. Parte de eso se romperá después de un terremoto. Se romperá. Y simplemente lo vi deslizándose hacia el mar así. Simplemente se rompió como una galleta y toda la sección se fue bajo el agua. Esto es con personas, autos, edificios, todo. Y sabes, cuando tienes un desastre natural así, no es como en la placa continental americana, que un pedazo se va a romper y la otra parte simplemente va a quedarse quieta. Este país, precisamente como mis manos se están moviendo por todas partes. Cosas como esa estarán sucediendo en todas partes. El Señor dijo, en una profecía se llama Fuente de los Muertos, que vamos a ver lava que puede moverse tan rápido como el agua. Este es el tipo de lava más peligroso. No es la lenta donde personas van y ponen cámaras y dicen esto es el día 344 y la lava todavía está a 3 pulgadas de mi casa. No, hay una lava que vendrá aquí como juicio. La tierra literalmente se rasgará y la razón por la que él la llamó la fuente de los muertos es porque cuando las personas fallecen, después de un tiempo sus cuerpos se hinchan mucho y luego la piel simplemente se rasga muy fácilmente. La piel cuando ya no tienes vida es muy frágil, así que la tierra en Estados Unidos se estaba rasgando así, simplemente se estaba rasgando y quién sabía cuánta lava estaba justo bajo estas grietas, simplemente se estaba rasgando y literalmente simplemente pasó por encima de la gente y se petrificaron ahí mismo, se frieron ahí mismo y aunque nunca he hecho esa profecía en video, sabes, estas cosas suenan como ficción, suenan como si me sentara aquí y pensara ¿qué puedo hacer? ¿Qué debería hacer para divertirme? Ya sé, simplemente diré algunas cosas y nada podría estar más lejos de la verdad. Todo lo que estoy diciendo Dios me lo ha entregado uno por uno con un tono tan grave, con un tono de voz tan serio que ni siquiera digo nada. No digo nada cuando veo estas visiones. Solo escribo todo y hago mi propio proceso de asimilación. Y cuando estoy lista, traigo estos mensajes. Así que vi que la gente perderá familia. Vi que habrá una gran pérdida de propiedades debido a las inundaciones que tendrán lugar. Las casas de la gente van a ser dañadas y la vida diaria en todo el mundo va a estar básicamente terriblemente interrumpida, con daños en los millones, cientos de millones, miles de millones de dólares en propiedades, probablemente porque cosas invaluables que no se pueden reemplazar como las cenizas de la familia. Tú sabes, como muebles hechos a mano, como cosas que las familias se pasan de una generación a otra. La gente estaba afligida y en shock y muy lamentándose y enojada. Y las compañías de seguros pensaron que ese era el mejor momento para no pagar absolutamente nada. Así que solo una palabra de precaución, no pongas demasiado valor en tu póliza de seguros. Tal vez la paguen ahora porque quizás no muchas personas están reclamando. Pero cuando mucha gente comience a hacer reclamaciones, los aseguradores simplemente invocarán la cláusula de acto de Dios. Así que cuando el mundo está cambiando, nunca dicen que es un acto de Dios. Dicen que es un acto del clima, pero cuando se trata de dinero en efectivo regresando a las manos de los asegurados, entonces sí dirán que es un acto de Dios. Y tú sabes, cuando es un acto de Dios, el seguro no paga. Vi pérdidas financieras porque los negocios fueron destruidos, el inventario fue arruinado. Los supermercados se inundaron, y eso añadió una nueva capa de tragedia. Así que hay inundaciones. La gente aún necesita comida. No importa lo que esté ocurriendo en esta vida, siempre te dará hambre. Eventualmente los supermercados no pudieron satisfacer la necesidad. Las cajas registradoras se cortocircuitaban porque estaban bajo el agua. El inventario de las tiendas estaba arruinado. Y en las ciudades esto causó escasez en el suministro de alimentos. He estado hablando sobre la escasez en el suministro de alimentos antes de que se volviera popular. Estaba hablando de ello hace años en la versión escrita de La Voz del Maestro antes de que cualquiera comenzara con la palabra cadena de suministro. Estaba diciendo que Dios me mostró que para América, por ser pecadora, Él iba a crear un estrangulamiento alrededor de esta nación y ella no recibiría sus bienes básicos. Y especialmente los comerciantes pequeños sufrirían.
porque no reciben subsidios del gobierno. No son grandes granjas estadounidenses o no califican para las bendiciones agrícolas estadounidenses. Son simplemente tiendas pequeñas de familias, y cuando hacen pedidos y no pueden conseguirlos, Jeff Bezos les quitará todo su dinero porque él siempre puede conseguirlo, y venderlo a $10 más barato. Y entonces, Dios dijo que iba a estrangular a América y evitar que recibiera sus bienes básicos. Y por eso no recibimos las cosas. No es por COVID. COVID es solo una capa extra en todo el castigo que llevaremos aquí porque básicamente hemos abortado la población de Pakistán, 60 millones o más, y no va a salir gratis. Y hasta que la gente entienda que mientras los corazones sigan diciendo, ¿pero qué pasa con esto celestial? ¿Pero qué pasa con aquello? Puedo garantizarte que Dios seguirá enviándome aquí con otro mensaje desgarrador. Hasta que haya silencio, aceptación, arrepentimiento, para que Dios pueda mostrar misericordia. Lee Ezequiel capítulo 9. Dios envió a 5 para devastar y solo a 1 para mostrar misericordia. Básicamente puedes usar eso como la proporción de cómo será el juicio en los días finales. 5 golpes de juicio y solo 1 de misericordia. Así que asegúrate de que caigas bajo ese 1 tú, tu familia y todos los que te escuchen. Y solo voy a cerrar esto. Vi que el castigo y la razón por la que las inundaciones comenzaron a aumentar en todo el mundo fue por el pecado. Dios me estaba mostrando varios pecados, pecados atroces, pecados impactantes, padres teniendo sexo delante de sus hijos, padres invitando a sus hijos a la cama con ellos, mujeres que están en su tiempo femenino del mes aún participando en actividad sexual y los hombres que se les unen y piensan que esto está bien. Dios me estaba mostrando que esto es mayormente una cosa europea y occidental americana porque me lo mostró de una manera y no cubrió esa imagen. Vi lo que estas personas estaban haciendo, lo asqueroso de eso. Y luego él me mostró algo como un entorno rural, personas de orígenes étnicos, personas en África, personas en la Amazonía, personas en Sudamérica, y ellos estaban horrorizados ante la idea de que deberías tener relaciones con una mujer cuando está sangrando. Ellos decían, ¿quién hace esto? Ellos se separan de sus mujeres y no las tocan durante ese tiempo. Pero vi que eso no era un gran problema en absoluto. Y cuando fui a revisar esto porque necesitaba revisarlo, cuando fui a revisar esto vi en Amazon que hay un montón de artilugios que las mujeres compran para que puedan estar libres como si ese tiempo no les estuviera pasando. Y cuando estas cosas estaban pasando sentí agresión de parte de Dios, no mi agresión. Sentí agresión de Él. ¿Cuán aborrecible es esto para Él? Y esto en realidad está en el libro de Levítico que no debes acercarte a una mujer en su tiempo. Vi la homosexualidad, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Cada vez que veía un nuevo pecado, una puerta se levantaba en los cielos y el agua salía con fuerza. O una montaña brotaba un torrente. Vi cómo el Señor me mostró un mapa. De hecho, vi el mapa del mundo y vi que el 90% de los puntos que registran, que representan el estilo de vida del mismo sexo, están agrupados aquí en Norteamérica. ¿Puedes creer esto? Que la cantidad de cobertura mediática que recibe este estilo de vida, la cantidad de fragmentos de sonido, la cantidad de tiempo en línea, la cantidad de todos los estudiantes de 6º grado que quieren participar, necesitan vestir la camiseta del orgullo y el equipo nacional necesita usarla para mostrar que aprecian. Y las empresas todas se suben al tren cada junio porque necesitan ese dinero. Vi que eso se reflejaba globalmente. El 90% de los puntos pequeños agrupados en grupos en los mapas mundiales. El 90% de ellos estaban concentrados en Norteamérica y ni siquiera tanto en Canadá o en ningún otro lugar, casi exclusivamente en los Estados Unidos de América. El Señor me mostró China y Rusia, la India, Pakistán, Bahrein, este lugar llamado Abu Dhabi, creo que es Dubái y las Filipinas. Y en esas naciones, la imagen que Dios puso sobre esas naciones fue el amor por la procreación. Esto es hombre con mujer. Vi una imagen de una casa. La imagen del hogar se reflejaba en esas naciones. Una mujer dando a luz, recibiendo a su hijo en una manta y un hombre viniendo y abrazándola. Y el Señor estaba diciendo que la fortaleza en esas naciones, la razón por la que su población está aumentando tan rápido es porque ellos mantienen su orden natural.
Nota que él no dijo porque son tan santos y justos y que van a la iglesia 9 veces a la semana. Él simplemente dijo que honran, respetan y mantienen su orden natural. Y el Señor dijo que parte del castigo por las inundaciones es que la gente peca contra su propio cuerpo. Hay toda una serie llamada la serie del pecado en La Voz del Maestro. Si ves esa serie y aún así sales argumentando que la masturbación realmente no es un pecado, entonces que Dios te ayude porque tú y él lo discutirán al final de los tiempos. Y así. Dios va a juzgar el pecado. Estoy leyendo solo de las cosas que me fueron dadas de manera individual y él también lo juzgará en conjunto. De manera individual significa que puedes limpiar tu vida y puedes caminar delante del Señor en santidad y ciertamente Él te mostrará amor. Dios ama a los justos. Dios ama a las personas que aman su camino, que lo adoran, que lo alaban. Pero cuando se trata de que el pecado sea juzgado en conjunto, esto significa que el pecado estará sobre la tierra, el pecado estará sobre una nación, y cuando el pecado está sobre la tierra, cuando el pecado está sobre una nación, entonces por lo que estás orando no es, sabes que toda la nación se vuelva atrás. Siempre y cuando hayas leído y entendido Apocalipsis 18, sabes que este país no se está volviendo atrás a nada. Sabes que ella es la novilla dura de muchos sueños que he discutido el año pasado y que continuará tirando y alando y ya ha roto las riendas y ya ha huido. Y todo lo que queda por esperar, todo lo que estamos esperando ahora, es el día en que Dios pase de necesitar vasos para hablar. El profeta Jeremías profetizó por 40 largos y difíciles años, pero llegó el día en que Babilonia finalmente atravesó el muro. Babilonia rompió el muro y después de que agarraron a todos, le dijeron a Jeremías tú no. Y él se envolvió con su manto y siguió a otro capítulo, así que he cubierto muchas profecías aquí. Una de ellas se llama Tierra Abrasada. Esa es la profecía que trata específicamente de Australia y Nueva Zelanda, porque Dios los juzgará con desastres de agua e inundaciones. Otra se llama Las inundaciones vienen, y esa habla sobre India, Pakistán y Uzbekistán y todas esas naciones, así como Europa. ¿Por qué Dios los juzgará con inundaciones por paganismo, por idolatría? Y luego está esta llamada inundaciones catastróficas de 2019, junio de 2019, donde Dios dice que en general las ciudades son focos de pecado, y por lo tanto empezarán a inundarse cada vez más porque Él lavará su iniquidad, y también quitará a la gente de las ciudades. Yo soy Celestial y esta es la voz del Maestro. Gracias por escuchar. Cuando vengas aquí, que tu corazón esté enfocado en el Señor Jesucristo. Que tu corazón no esté cargado. La profecía no quita el resto de la Biblia. La palabra de Dios está llena de promesas para ti y tu familia para que puedas conectarte a la fidelidad de Dios. Con los fieles Dios es tan fiel. Él es cobertura, Él es protección, Él es el descanso para el alma cansada. Dios te bendiga. Solo quisiera agregar una pequeña nota. Quiero agradecerles a todos ustedes que constantemente me apoyan en la obra que estoy haciendo, ya sea que yo estuviera lejos o aquí o no. Les agradezco por las oraciones que han estado haciendo por mí. Siempre he dicho que no necesitan preocuparse por mi seguridad. Pueden elevarlo a Dios, lo cual es ciertamente bueno, pero mi vida está en las manos del Señor y Él hará con ella lo que quiera. Gracias por el apoyo físico que me envían. Estoy tan cansada de tener que decirle a la gente amablemente que si usan Cash App probablemente se quedará allí porque mi cuenta no está habilitada para aceptar regalos. Así que si se queda allí, finalmente lo estoy diciendo que no es algo personal. Si se cancela, no es algo personal. Cash App no tiene manera para que yo pueda comunicarme contigo y decirte que lo retires. Así que amablemente por favor no lo uses. Dios te bendiga. Que el Señor cumpla las oraciones que tú le estás elevando. Él siempre está escuchando. Dios siempre está escuchando y eso es todo lo que puedo decir. Tu oración no tiene que ser perfecta. Tu oración no tiene que tener 700 escrituras para probar que estás hablando en la versión King James. Tu oración, Él dijo, búscame en espíritu y en verdad. En nuestros términos cotidianos, eso significa no hagas, no ores, oraciones carnales, quejosas o en la carne, y solo busca a Dios con un corazón genuino y Él te oirá. Él te responderá. Muchas gracias y hasta que te vea de nuevo. Adiós.